Buenas noches, hermanos. El estudio de la palabra de Dios en este día lo encontramos en Colosenses capítulo 2 de los versos del 8 al 23. Colosenses 2 del 8 al 23. Daré lectura a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. No cabe duda de que para nosotros este es uno de los pasajes más difíciles de todos los que escribió Pablo. Pero estaría más claro que el agua para los que lo oyeran o leyeran en su tiempo. Nos resulta difícil porque está lleno de alusiones a la falsa enseñanza que amenazaba con acabar con la iglesia colosense, con la iglesia en Colosas. No sabemos exactamente cuál era esa enseñanza, no lo sabemos. Y por tanto, las alusiones que se hacen nos resultan oscuras. Y no podemos más que suponer. Pero todas las frases darían en el blanco, en la mente y en el corazón de los colosenses. Es tan difícil que nos proponemos tratarlo de una manera diferente, de la que tenemos por costumbre. El pasaje lo presentamos primero en conjunto, más como una paráfrasis que como una traducción. Entresacaré las ideas claves porque así nos será posible ver las líneas principales de la falsa enseñanza que inquietaba a los colosenses. Y después de considerarlo en conjunto, lo examinaremos en secciones más pequeñas. Una cosa que está clara es que los falsos maestros querían que los colosenses aceptaran lo que hemos titulado las adiciones a Cristo. Enseñaban que Jesucristo no era suficiente, que no era único, que era una entre muchas manifestaciones de Dios y que era necesario conocer y reconocer a otros poderes divinos en adición a Jesucristo. Podemos distinguir en el texto de Pablo alusiones a 5 diferentes asuntos que ellos mencionan. Alusiones a 5 adiciones a Cristo que querían proponer los falsos maestros. Primero,
Querían enseñar a los creyentes una filosofía adicional. Según ellos lo veían, la verdad sencilla que Jesús había predicado y que se conservaba en el Evangelio no era suficiente. Había, decían ellos, que completarla con un sistema elaborado de pensamiento pseudofilosófico, que era demasiado difícil para la gente normal y corriente, y que podían entenderlo nada más los intelectuales. Segundo, querían que los creyentes aceptaran un sistema de astrología. Como veremos, hay dudas acerca de su significado, pero creemos que lo más probable es que la frase "los rudimentos del mundo" fueran los espíritus elementales del universo, especialmente una referencia a las estrellas y los planetas como entes espirituales. Los falsos maestros enseñaban que se estaba todavía bajo estas influencias y se necesitaba un conocimiento especial, esotérico, más allá del que Jesús pudiera darles, para liberarse del poder de las estrellas. Tercero, querían imponerles a los cristianos la circuncisión. La fe para ellos no era suficiente. Había que añadirle la circuncisión. Una señal en la carne había de tomar el lugar de la actitud del corazón. O por lo menos había de añadírsele. Cuarto, querían establecer reglas y reglamentos ascéticos. Querían introducir toda clase de reglas y normas acerca de lo que se podía comer y beber y acerca de los días que se debían considerar de fiesta y cuáles de ayuno. Había que recuperar, según ellos, todas las antiguas leyes judías y muchas más. Quinto, querían introducir el culto a los ángeles. Enseñaban que Jesús no era más que uno de los muchos intermediarios entre Dios y la humanidad, y que había que dar culto a todos esos intermediarios. Se puede ver que aquí había una mezcla de gnosticismo y judaísmo. El conocimiento intelectual y la astrología procedían del gnosticismo. El ascetismo y las reglas y normas y la circuncisión provenían del judaísmo. Así que tenemos que el conocimiento intelectual y la astrología procedían del gnosticismo, pero el ascetismo y las reglas y normas y la circuncisión, estas procedían del judaísmo. Lo que sucedía era lo siguiente. Ya hemos visto que los gnósticos creían que se necesitaba para la salvación toda clase de conocimientos especiales, esotéricos, además del evangelio. Y había judíos que se aliaban con los gnósticos y declaraban que el conocimiento especial que se requería y del cual los gnósticos hacían referencia no era otra cosa más que lo que el judaísmo aportaba. Así que sencillamente los judíos que se aliaban con los gnósticos declaraban que el conocimiento especial que se requería era nada más ni nada menos que el que aportaban ellos, el judaísmo. Esto explica por qué se combinaban en la enseñanza de los falsos maestros colosenses las creencias del gnosticismo y las prácticas del judaísmo. Lo único cierto es que los falsos maestros enseñaban que Jesucristo y su enseñanza y obra no eran suficientes para la salvación. Estudiamos ahora este pasaje por partes. Pablo empieza trazando una semblanza gráfica de los falsos maestros. Habla de los que quieren capturarles y hacerles sus esclavos. La palabra original en griego es silagogein, que se podría referir a un traficante de esclavos, que se llevaba cautivas a personas de un país conquistado para venderlas como esclavos en otro país.
Para Pablo era sorprendente y trágico que los que habían sido liberados pudieran estar ahora dispuestos a someterse a una nueva y desastrosa esclavitud. Estos maestros ofrecían una filosofía que la presentaban como necesaria, además de la enseñanza de Cristo y de las palabras del Evangelio. Era una filosofía que les había sido transmitida en una tradición humana, es lo que les dice Pablo. Los gnósticos tenían la costumbre de pretender que su enseñanza especial procedía directamente de la boca de Jesús. Algunas veces los gnósticos decían que aquella enseñanza que ellos estaban dando provenía de María Magdalena, o de Mateo, o de Pedro, o de Tomás. Decían de hecho que había cosas que Jesús no había dicho a la multitud, sino solamente a unos pocos escogidos, que eran ellos, los pocos escogidos. La acusación que Pablo les hacía a esos maestros era que su tradición era puramente humana, tradición humana, eso es lo que era. Era un producto de la mente humana y no un mensaje de la palabra de Dios. El hablar así no era caer en el fundamentalismo o someterse a la tiranía de la palabra escrita, sino mantener que ninguna enseñanza puede ser verdaderamente cristiana si se aparta de las verdades básicas de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña la palabra de Dios. Esta era una filosofía que tenía que ver con los elementos de este mundo. Esta es una frase que se ha discutido mucho y cuyo significado está todavía en duda. La palabra para elementos es stoicheia, que tiene dos significados. Primero, quiere decir literalmente cosas que se colocan en una hilera. Por ejemplo, una fila de soldados. Pero uno de sus sentidos más corrientes es las letras del alfabeto. Sin duda, porque las letras del alfabeto forman una serie que se puede colocar en fila. De ahí que pueda querer también decir la instrucción elemental en cualquier asunto. Solemos hablar del ABC de un tema para referirnos a los primeros pasos que uno debe de dar con respecto a ese tema. Es posible que sea ese el sentido aquí. Puede que Pablo quisiera decir, si me permiten parafrasearlo, esos falsos maestros pretenden darles un conocimiento muy avanzado y profundo, cuando en realidad no es más que algo rudimentario, porque es un conocimiento meramente humano. El verdadero conocimiento, la auténtica plenitud de Dios está en Jesucristo. Si les prestan atención a esos supuestos maestros, lejos de recibir un conocimiento espiritual profundo, estarán retrocediendo a una instrucción elemental que deberían de haber dejado atrás hace mucho. Stoicheia tiene un segundo significado. Quiere decir los espíritus elementales del mundo, y especialmente los espíritus de las estrellas y los planetas. Todavía sigue habiendo personas que toman la astrología en serio. Llevan emblema de los signos del zodíaco y se leen las columnas de ciertas revistas que tratan de lo que suponen que pronostican los cuerpos celestiales. O celestes, debo decir. Pero casi nos es imposible darnos cuenta de lo dominado que estaba el mundo antiguo con la idea de la astrología, con la idea de la influencia que tenían esos espíritus elementales en las estrellas sobre la humanidad. La astrología era entonces, como ha dicho alguien, la reina de las ciencias en la antigüedad. Hasta hombres de la talla de Julio César y Augusto César, tan cínicos como Tiberio o tan equilibrados como Vespasiano, no daban ningún paso sin consultarlo con las estrellas. Alejandro Magno creía en la influencia de las estrellas. Casi todo el mundo
creía que sus vidas estaban determinadas por ellas. Si uno nacía bajo un signo afortunado, le iría bien. Si bajo un signo desafortunado, no podía esperar la felicidad. Si una empresa había de tener éxito, había de tener en cuenta a las estrellas. Ser esclavo de ellas. Había una posibilidad de escapar a su influencia. Si se sabían las consignas y las fórmulas secretas, las fórmulas correctas. Y una gran parte de la enseñanza esotérica del gnosticismo y de otras creencias y filosofías por el estilo era el conocimiento que pretendían impartir a sus seguidores para que se pudiera evadir el poder de las estrellas. Y es muy probable que fuera eso lo que ofrecían los falsos maestros colosenses. Decían, quizás para parafrasear, Jesucristo está muy bien, puede hacer algo por ustedes, pero no puede ayudarles a escapar a la influencia de las estrellas. Somos nosotros los únicos que tenemos este conocimiento secreto que se lo garantiza. Pablo, que era lo suficientemente hijo de aquella época, de aquella cultura, como para creer en esos espíritus elementales que el resto de la gente creía también. Pero Pablo respondía diciendo, y me permiten parafrasear, no necesitan más que a Cristo para vencer los poderes del universo, porque es en Él en quien se halla nada menos que la plenitud de Dios. Y Él está a la cabeza de todo poder y autoridad, porque fue Él quien los creó. Eso es lo que diría Pablo. Los maestros gnósticos, o más bien es lo que dice Pablo en su carta. Yo lo que estoy haciendo es parafraseando lo que él dice. Los maestros gnósticos ofrecían una filosofía adicional. Pablo insistía en que Cristo es suficiente. No se le necesita añadir nada a Cristo. Cristo es suficiente para vencer cualquier poder en cualquier parte del universo. No se puede creer al mismo tiempo en el poder de Cristo y en la influencia ineludible de las estrellas. No se puede. Los falsos maestros les exigían a los creyentes gentiles que se circuncidaran, porque la circuncisión era la señal del pueblo escogido de Dios. Dios, decían, le había dicho a Abraham en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. A lo largo de la historia de Israel había habido dos puntos de vista acerca de la circuncisión. Algunos decían que era suficiente en sí para poner a uno en la debida relación con Dios. Bastaba con que estuviera circuncidado para ser salvo. Eso es lo que creían algunos. No importaba que el israelita fuera bueno o malo. Bastaba con que fuera israelita y que estuviera circuncidado. Pero los grandes dirigentes espirituales y los grandes profetas de Israel tenían un punto de vista diferente. Insistían en que la circuncisión no era más que la señal exterior de que uno estaba realmente consagrado a Dios. Usaban la palabra en sentido figurado, de tener labios incircuncisos, Éxodo 6:12, o de un corazón circuncidado o no, Levítico 26:41, Ezequiel 44:7, Ezequiel 44:9, Deuteronomio 36. De oídos y circuncisos también se nos habla en Jeremías 6:10. El estar circuncidado no quería decir para ellos el que se hubiera hecho una pequeña cirugía en su cuerpo nada más, sino el haber experimentado un cambio radical en su vida. Ese era el significado de la circuncisión. La circuncisión era sin duda una señal de la persona que estaba realmente consagrada a Dios. Pero esa dedicación no consistía en que le hubieran cortado una parte de su cuerpo, sino en que se había cortado de su vida
todo lo que era en contra de la voluntad de Dios. Esa había sido la respuesta de los profetas siglos antes. Y esa seguía siendo la respuesta de Pablo a los falsos maestros. Pablo les decía, demanda la circuncisión, pero deben recordar que la circuncisión no quiere decir quitar una parte de la piel de un hombre, sino cortar de su vida todo lo que le separa de Dios. Y proseguía, cualquier sacerdote puede circuncidar el prepucio de un hombre, pero solo Cristo puede llevar a cabo esa circuncisión espiritual que implica extirpar de la vida todo lo que le impide ser un hijo obediente de Dios. Y Pablo prosigue. Para él, aquello no era teoría, sino realidad. Ese mismo hecho, decía él, ya ha tenido lugar en vosotros, en vuestro bautismo. Cuando pensamos en su concepto del bautismo, debemos recordar tres cosas. En la iglesia primitiva, como sigue sucediendo en el campo misionero y en las áreas de extensión de la iglesia, las personas venían al evangelio directamente del paganismo. Estaban dejando consciente y deliberadamente una forma de vida para asumir otra, y haciendo una decisión consciente en el momento de su bautismo. El bautismo en el tiempo de Pablo era tres cosas. Era bautismo de adultos, era bautismo instruido y siempre que era posible era bautismo por inmersión. Por tanto, se manifestaba claramente el simbolismo del bautismo. Al cerrarse las aguas sobre la cabeza del bautizado, era como si muriera. Al salir otra vez del agua, era como si resucitara a una nueva vida. Una parte de él había muerto y desaparecido para siempre. Era una nueva persona la que surgía a una nueva vida. Pero debe notarse que el simbolismo solo podía llegar a ser una realidad bajo una condición. Si la persona que se bautizaba debía creer de veras en la muerte y resurrección de Jesucristo, solamente podía tener lugar cuando la persona creía en la obra eficaz de Dios, que había resucitado a Jesucristo de los muertos y podía hacer lo mismo con esa persona que estaba siendo bautizada, levantarle de entre los muertos. El bautismo era para el cristiano morir y resucitar, porque creía que Cristo había muerto y resucitado, y que él estaba entrando a participar de la experiencia de su Señor. Ustedes hablan de la circuncisión, decía Pablo. La única circuncisión verdadera tiene lugar cuando una persona muere y resucita con Cristo en el bautismo. De tal manera que no es solamente una pequeña porción de su cuerpo lo que se le amputa, sino toda su naturaleza pecadora, y recibe la vida nueva y la santidad de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.